programa de análisis socioeconómico y político del acontecer nacional e internacional con su servidora y amiga Jackie Bonilla. Nuestra esencia es el compromiso de contribuir a tu bienestar y al de tu familia, con soluciones financieras adecuadas a tus necesidades y con la más amplia gama de beneficios. Estar a tu lado siempre nos permite ayudarte en cada momento. Y es por eso que desde el 2015 hemos dado un descanso financiero y alivio total a 7.897 afiliados, otorgando así alrededor de 2.500 millones de lempiras. Además, siendo referentes de los mejores beneficios del mercado, otorgamos a cada afiliado que consolida sus deudas devolución de excedentes anuales, beneficios de responsabilidad social cooperativa, becas, mamografías, certificados para ultrasonido de próstata, bonos de farmacia, beneficios de educación, educación financiera, formación docente, talleres de emprendimiento y motivación. A tu lado siempre, comprometidos para apoyarte a cumplir cada uno de tus objetivos y sueños, garantizando ser la mejor solución. Coacel, el valor está en usted. En Coacel nos preocupamos por tu seguridad. Por ello, cuando visites nuestra cooperativa, debes atender las siguientes medidas. Cuando salgas de casa, procura llevar contigo solamente lo necesario: tarjeta de identidad, libretas de ahorro y cualquier documento que creas necesario para realizar tus trámites. En tu vehículo, procura llevar una bolsa con una mudada de ropa que utilizarás al momento de regresar a tu casa. Desinfecta todo lo que vas a utilizar antes y después. Al ingresar a nuestras instalaciones, debes desinfectar tus zapatos. Nuestro personal tomará tu nivel de temperatura corporal y luego desinfectarás tus manos con gel a base de alcohol. Y no olvides portar en todo momento tu mascarilla y guantes al ingresar a nuestras filiales. En las instalaciones de nuestras filiales, sigue la señalización colocada para mantener la distancia física recomendada de 1,5 metros entre persona, a fin de proteger tu salud y la de los demás. Coacel, el valor está en usted. Buenos días, estimados televidentes de Canal 51. Con ustedes, Jackie Bonilla, licenciada en Economía y analista de este programa, Alcanzando Retos. Hoy, como todos los días, le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos tener un día más de vida y vida en abundancia. Que iniciemos desde nuestra casa para formar valores y principios en nuestra niñez y juventud a fin de que sean buenos ciudadanos, hombres y mujeres de valor, que sirvan tanto para el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros como sociedad y como parte de Naciones Unidas. Ha manifestado que tras ver de que existe 1 millón de fallecidos por el coronavirus, ha manifestado claramente que el COVID vino para quedarse y que por esta razón tiene previsto la donación de 120 millones de pruebas rápidas para el COVID, para distribuirlas en 133 países de ingresos bajos y medios. Creemos que aquí va Honduras, va toda Centroamérica. Y con la reapertura económica, pues el doctor Umaña, quien es el presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, ha manifestado claramente que es un error terrible el haber pasado a la fase 2 sin estar realizando las 3,000 pruebas PCR que se deben realizar diariamente, que es un error grave el haber pasado a esta fase 2 de la reapertura inteligente económica, ya que según las cifras que nos da a diario el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, a través de las famosas cadenas nacionales,
pues solamente registran entre 1.000 a 1.500 pruebas PCR procesadas a diarios, de las cuales el 50% resultan positivas. Es por eso que nosotros llamamos la atención desde este canal, desde este programa, que el reto ahorita en nuestra nación está en usted, en mi persona, porque el gobierno pues prácticamente nos ha dejado al vaivén de la pandemia, ya que no se puede medir con esta alta tasa de positividad que anda en un 50%, como lo dice a diario SINAGER, de las pruebas, pues entonces prácticamente estamos a la deriva y no hay sistemas de control adecuado. Por lo tanto, necesitamos que cada uno de nosotros seamos responsables con más de 1 millón de casos ya de muertes por COVID. Veamos a continuación en la nota internacional auspiciada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras Limitada, COACEL, la nota en la cual en Europa podemos ver cuando se ha alzado a una huelga el sector de transporte público, porque el sindicato de trabajadores está solicitando un incremento de salario para más de 87,000 empleados del sector de transporte público. Al igual, en Europa, Europa no está dando la respuesta adecuada para el sector de los inmigrantes que están llegando producto de guerras, producto de la pandemia, producto de la pobreza, y también pues existen más operativos para poder parar lo que es el avance del COVID-19. Veamos aquí a continuación. La huelga de transporte público en Alemania ha paralizado la vida pública en muchas de las grandes ciudades. Berlín, Hamburgo, Múnich y Hannover fueron las más afectadas. Aquí los empleados de las empresas de transporte público respondieron a una llamada del sindicato de funcionarios de Verdi y suspendieron el trabajo durante 24 horas. En la provincia federal de Mecklenburg-Vorpommern, los alumnos no pudieron ir a sus clases, ya que para ir a las escuelas, a menudo alejadas de la urbe, utilizan el transporte público. Solo funcionó parcialmente donde hay una red de ferrocarriles urbanos y suburbanos que no operan dentro de las empresas públicas de la ciudad, sino en los ferrocarriles alemanes. Además de reivindicar una subida de los salarios, el sindicato quiere que exista un solo convenio colectivo nacional para los alrededor de 87.000 trabajadores del transporte público, algo que daría un mayor poder de negociación a estos empleados. La Organización Mundial de la Salud ve destellos de esperanza, aunque asegura que el coronavirus ha llegado para quedarse. Ante la cifra del 1.000.000 de muertos, la OMS considera este 2020 como un año doloroso. A pesar de que la comunidad científica trabaja contra reloj, la llegada de una vacuna eficaz no significará, sin embargo, el regreso a la vida normal. Este virus no va a desaparecer, está aquí para quedarse como una nueva amenaza para la humanidad. Incluso cuando llegue una vacuna, eso no significará el fin del virus. Significará que tendremos un nuevo elemento para combatirlo, pero básicamente a partir de ahora tenemos que organizarnos para evitar por todos los medios infectarnos con este virus. Cuando se alcanza la cifra del 1.000.000 de muertos, la OMS asegura que no es tarde para dar un vuelco a la situación. Ante los 33 millones de casos confirmados, la OMS ha revelado que suministrará 120 millones de pruebas rápidas a 133 países de ingresos bajos y medios. Todos los días, cuando cae el sol, en esta estación de Roma, decenas de personas hacen cola en silencio esperando la cena de los voluntarios de la asociación Baobab. Son migrantes, muchos recién llegados. Algunos huyen de la guerra y otros de la miseria económica. Cuando llegan a la capital se ven abocados a vivir en la calle. No tienen dónde quedarse, así que pasan meses en estas aceras. Uno de ellos es Mustafa. Es originario de Gambia y tiene el estatus de refugiado, pero su historia es larga. Trabajó como sastre en Libia y cuando estalló la guerra escapó y llegó a Italia por mar.
En más de una ocasión ha estado a punto de ser repatriado. No es justo repatriar a una persona que ha pagado con sacrificios y ha arriesgado su vida viniendo en barco. ¿Por qué no se preguntan por qué vinimos en barco? ¿Por qué no se preguntan por qué no tomamos el avión? Porque no tenemos libertad. El 80% de las demandas de asilo son rechazadas en Italia. El proceso de evaluación puede llevar años y mientras esperan, muchos viven en la calle. Los centros de acogida que existían en el país fueron cerrados y solo organizaciones como Baobab les brindan atención. No es posible que en 2020 haya toda esta gente durmiendo en la calle. El COVID ha demostrado hasta qué punto, incluso durante una pandemia, estas personas son completamente abandonadas por las instituciones. El nuevo Pacto Europeo para la Migración propone evaluar a los migrantes a su llegada y determinar en un plazo de 12 semanas si reúnen las... La Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Tecnología, la UNESCO, ha previsto, según algunos análisis, de que un promedio de 24 millones de estudiantes en el mundo podrían desertar de los centros educativos, producto de la pandemia. Esto lo podemos observar desde ya en nuestro país cuando siempre nos ha quedado rezagados 1 millón de niños y jóvenes que no ingresan al sistema educativo nacional. En este año lectivo 2020 ingresó aproximadamente 2.9 millones de niños y jóvenes al sistema educativo nacional. Pero de estos ya, según estudios realizados, se estima que 1.4 millones de niños y jóvenes no están teniendo acceso a la educación. Es decir, que desde ya han desertado, por así decir, de lo que es el sistema educativo nacional. Veamos qué es lo que dice el doctor, el investigador de la UNESCO, el señor José Brunner. Veamos qué dice en esta investigación realizada. Pero está profundizando todo tipo de brecha de origen socioeconómico, cultural, étnico, etc. Todo eso se está viendo afectado negativamente en este tiempo porque, ya lo decíamos, porque efectivamente los grupos de estudiantes de distinto origen socioeconómico tienen accesos muy diferentes a las redes, a internet, a trabajar digitalmente, a costumbre de manejar materiales digitales, etcétera, etcétera. De modo tal que pasaremos por un periodo en que, entre otras cosas, el efecto, el impacto sobre la deserción va a ser muy significativo y tendrán todos nuestros países en América Latina y en otras regiones del mundo que hacer esfuerzos extraordinarios para mitigar y para remediar las pérdidas y el aumento de brechas que se han producido puntualmente a propósito de la emergencia de la pandemia. Más adelante, cuando se logre estabilizar, digo yo, a lo largo de la década del 2020 al 2030, cuando se estabilicen nuevas plataformas mixtas, híbridas de enseñanza, es probable que logremos también generar oportunidades nuevas para sectores vulnerables. Pero por el momento, obviamente que ese es el gran problema que estamos viviendo, el problema de que el acceso a los materiales, a las conexiones, al trabajo escolar es muy distinto en distintos estratos y clases de nuestras sociedades. Y ante la llegada del pasado fin de semana del presidente del Congreso Nacional a San Marcos de Ocotepeque, pues el sacerdote de esta ciudad le manda un mensaje muy, pero muy claro al presidente Oliva y le manifiesta que el coronavirus, tardó
tardó en llegar a Ocotepeque, que fue de los últimos departamentos al cual llegó el COVID-19. Pero que el presidente, refiriéndose al presidente Oliva, dice de que él sí voló, llegó rápido a pedir el voto en estos momentos a lo que es al... Ayer en la labor, una persona que ocupa un cargo grandísimo en el gobierno de Honduras, que es presidente de un poder de Honduras, estaba llegando a Ocotepeque, llegó a la labor. Hermano, da asco. Así, me da asco ver que una persona como esa esté llegando a ese departamento tan olvidado de Honduras, que para llegar a Ocotepeque nos cuesta tanto, que el coronavirus fue uno de los departamentos que le costó llegar más, porque la carretera es pésima, porque por la carretera iba el coronavirus. Pero lo interesante es cómo este candidato político llega inmediatamente, porque llega en helicóptero. Ni siquiera el coronavirus llegó en helicóptero a Ocotepeque, a San Marcos, a la labor. Pero este tipo, que se ha olvidado por varios años de los pobres, de los marginados, llega inmediatamente a pedir el voto de los ocotepecanos. Qué sinvergüenza es este personaje, que también es acusado de corrupto. Es que ya se le acabó el dinero y que quiere seguir robando. Ya probó, ya lo hemos visto, que es un inepto gobernante, porque también es parte del gobierno. Ni siquiera ha movido para que reparen las carreteras del occidente, que está lleno de cráteres. ¿Cuánto cuesta ir a San Pedro Sula? Hermanos de Ocotepeque, hermanos de Occidente, digámosle no a esos políticos corruptos, mentirosos. El pasado 23 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Trata de Personas y lo que es la explotación sexual infantil. Cerca de un promedio de 21,000 niñas y niños son secuestrados por bandas criminales para ser utilizadas son víctimas de lo que es la prostitución infantil, abuso sexual. Aproximadamente unos 70,000 niños, niñas y adolescentes son también víctimas de lo que es el turismo infantil, generándole ingresos a muchos proxenetas en Latinoamérica. Hay países en los cuales está en mayor forma, como lo es en México. Uno de los principales países es Tailandia, donde se da este tipo de lo que es la trata de personas y lo que es la explotación sexual, pero también lo vemos en nuestro país. Vemos en el centro de Tegucigalpa, en San Pedro Sula, lo vemos ahí nomás en la Plaza Los Dolores. Podemos ver cuántas niñas de 12, 14 años, 15 años ya son víctimas porque sus madres o sus padres o porque no tienen una persona que los cuide, que esté atentos a ellos, pues se dedican a lo que es la prostitución infantil. Incluso se habla de que estas niñas, estos niños, son utilizados por agentes policiales, según algunas denuncias que se han realizado. Entonces, ¿qué está haciendo? Le preguntamos al presidente de la Honduras de acá, le preguntamos a la primera dama de la nación, le preguntamos al DINAF, ¿qué están haciendo? Por favor, a la canciller de la República, a doña Nelly Jerez, que ha manifestado en muchas ocasiones, no, miren niños, no se vayan, a los hondureños no se vayan, que su ruta está en Honduras, porque aquí es la Honduras de la vida mejor.
pero nuestras niñas y niños son víctimas del abuso sexual y de la prostitución infantil. Veamos y escuchemos aquí al licenciado Wilmer Vázquez de la red COIPRODEN. Hoy, 23 de septiembre, en un contexto de COVID-19, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. La niñez se encuentra en posición de mayor vulnerabilidad, lo que nos obliga a reconsiderar la manera en que garantizamos y protegemos los derechos de ellas y ellos. Preocupa a la red COIPRODEN los escenarios en los que se produce la explotación sexual y la trata de personas, sobre todo la poca intervención del sistema de protección integral de garantías de derechos en términos de prevención, detección, atención a víctimas y sobre todo persecución del delito. Coincidimos con algunas recomendaciones del Instituto Interamericano de Derechos del Niño, que llama a consolidar y promover en todos los espacios protección integral de la niñez como sujetos de derechos. Demandamos al gobierno el fortalecimiento del sistema integral de garantías de derechos de niñez, pues la debilidad de los mismos es una de las motivaciones de los explotadores para cometer el delito. Hoy exigimos al gobierno priorizar las medidas que toman y destinar suficientes recursos para abordar las causas estructurales que ubican a la niñez en situación de vulnerabilidad. Restituir derechos a las víctimas y procurar la persecución y condena de los explotadores. Generar conciencia sobre la naturaleza del fenómeno, sus manifestaciones y consecuencias, construyendo una cultura de cero tolerancia. Es importante considerar la alta vulnerabilidad de víctimas y familias a nivel nacional. En medio del confinamiento social, donde la niñez está fuera del entorno educativo, se deben de fortalecer técnica y logísticamente los espacios o canales de denuncia sobre la explotación sexual, que eviten el aislamiento y permitan detectar este tipo de situaciones. Como Red COIPRODEN, demandamos fortalecer las unidades de investigación de la Fiscalía de la Niñez del Ministerio Público para avanzar en las investigaciones hacia la judicialización de los responsables de estos delitos y que en todas las medidas que se tomen se respete y garantice los derechos humanos de las víctimas sin que éstas ocasionen una vulneración y limiten el acceso a la justicia. Y veamos el ambiente que se pudo observar el día de anoche cuando se ha realizado el primer debate presidencial entre el presidente Donald Trump y don John Biden para las próximas elecciones de noviembre. Aquí podemos observar ese ambiente en el cual está rodeado de los escándalos de don Donald Trump, especialmente en cuanto a lo que es la política migratoria, en cuanto a la evasión tributaria de parte del presidente, cuando ha sido el primer presidente en no presentar su declaración ante la Oficina de Servicios de Rentas Internas de Estados Unidos. Gracias, Chris. Voy a decirle simplemente que ganamos las elecciones. Las elecciones tienen consecuencias. Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una excelente candidata, respetada por todos. Es una candidata de primer nivel y es buena en todos los aspectos. Se trata de algunos de las personas que la avalan a ella. Son liberales, ha sido profesora de Notre Dame y incluso después de las elecciones esto también va a ser así. Ella va a ser realmente excelente. Va a ser tan buena como cualquier persona que esté allí y que haya estado allí en la Corte Suprema. Una profesora de Notre Dame altamente respetada. Ha sido
profesora durante mucho tiempo en una excelente universidad y ganamos las elecciones y en consecuencia tenemos el derecho de elegirla. Y muy pocos dirían a sabiendas otra cosa. Si tuviesen la posibilidad, todos lo harían. Nadie abandonaría esta posibilidad. El problema es que no tuvieron las elecciones, así que se los detuvo. Esto también pasaría del otro lado. Nosotros ganamos las elecciones y tenemos el derecho de hacerlo, Chris. Presidente Trump, muchas gracias. La misma pregunta para usted, vicepresidente Biden. Tiene 2 minutos para responder. Antes que más nada, muchas gracias. Acuerdo muy interesado a hacer este debate. El pueblo norteamericano tiene derecho de decidir quién será el nominado y esto sucede cuando votan por los senadores de Estados Unidos y cuando votan por el presidente de Estados Unidos. No van a tener esa oportunidad ahora porque ya nos encontramos en medio de una elección que ya se ha iniciado, decenas de miles de personas ya han votado. Entonces, lo que tendría que suceder es que esperemos a ver cuál es el desenlace de esta elección porque es Llegado al final de nuestro programa, Alcanzando Retos, sigue en sintonía de Canal 51. Dios mediante, nos veremos el día de mañana. Así de que recuerde, no se olvide de guardar las medidas de bioseguridad. Póngase su mascarilla para salir, lávese constantemente con agua y jabón y así evitar de que estemos contagiados, que vayamos a contagiar a nuestra familia y al resto de nuestra comunidad. Que Dios bendiga a nuestra amada Honduras y demos gracias a nuestro Dios porque nos mantiene con vida y vida en abundancia. Sigan con la hora infantil de Canal 51. Hemos concluido con nuestro programa Alcanzando Retos. Síganos de lunes a viernes de 10:30 a 11 de la mañana aquí en Canal 51.